Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. De verdad, no sé cómo las grandes vueltas no se dan cuenta que poniendo una crono de estas a mitad de recorrido suceden cosas. Lo que sucede es que al final se compensan, se igualan los corredores, el mejor escalador no es el mejor croner y yo creo que tenemos que ir por ahí. Está claro que en la época de Indurain, a lo mejor Indurain no era el mejor escalador, sí que el mejor croner, pero también escalaba bastante bien y en el caso de Pogačar pues seguramente lo compensaría. Pero hoy, por ejemplo, hemos visto pues la estampa de Vinegar, ¿no? En ese caso, y que todo se ha puesto como un poco más igualado, que es lo que sucedía antaño, ¿no? Cuando se ponían estas cronos que aún eran más largas, porque eran de 50 e incluso de 60 kilómetros. Una de 42, la verdad es que a mí me parece genial. Y eso era lo que teníamos hoy, una crono de 42 kilómetros totalmente llana. Antes de entrar a hablaros de lo que ha sido la crono, primero pediros disculpas porque ayer no pude subir el podcast cuando quise. Desde las 6:15 de la tarde estuve intentándolo toda la noche y no fue hasta al día siguiente, creo que a las 9, 8:30 o así, cuando lo pude subir. Un problema en iVoox, no reportado, además, porque no hemos sabido nada. Nos tuvo a todos los podcasters, todos, el Mayo, Tacola de Pelotón y todos los demás podcasts que van haciendo cosas sobre el Giro, pues sin poder subir el material. Por tanto, os pido disculpas. Y ayer subí el podcast número 700, por tanto, el que estáis escuchando ahora es el podcast 701. ¿Por qué no lo dije ayer? Porque ayer era especial para fans y hoy es un poco, pues, para todos, ¿no? Y entonces, pues, quiero compartir con vosotros, pues, esa alegría de haber llegado a 700 podcasts, que se dicen pronto, son muchísimas horas de grabación y no quiero decir ya de preparación. Y nada, daros las gracias por estar al otro lado, porque sin que estuvierais vosotros al otro lado consumiendo el material, consumiendo estas horas de podcast, pues no tenía ningún sentido seguir haciendo el podcast. Por tanto, agradecido. Y no voy a decir por 700 más, porque ahora mismo no lo veo, pero bueno, a por los siguientes. Y nada, ayer también hablaba de que se había dicho que Giulio Pellizzari podría tener un virus estomacal y que por eso su rendimiento había bajado. Ya estaba claro que algo le estaba pasando al corredor de Red Bull Bora. Pues bien, se ve, parece, que hay más de un corredor de Red Bull Bora afectado por ese virus, entre ellos también Jay Hindley. Y incluso ayer no bajaron a hacer el report, aquel momento que se tiene con la prensa, porque prefirieron estar en el hotel guardándose y recuperándose para el día de hoy. Espero, deseo que todos se pongan bien. Y se está comentando que hay muchos equipos con corredores enfermos, porque esos virus suelen saltar de corredor en corredor. Y se está señalando algunos corredores con un rendimiento anómalo, ¿no? Por bajo. Incluso se habla de Jonas Vingegaard. Y claro, está claro que si Jonas Vingegaard pudiera estar malo, no va a salir Visma a decir, oye, Jonas Vingegaard está malo, tiene un virus estomacal, porque si no le iban a caer palos por todos lados, en el sentido de atacar, atacar, atacar. Por eso digo que muchas veces yo creo que hay que atacar todos los días, porque nunca se sabe cómo está tu rival. Y en este caso, hablando de la etapa de mañana, a lo mejor hay que probarlo. Está claro que Red Bull ahora no lo va a hacer porque tiene los corredores tocados, pero oye, si Tim Aresman está bien, si Félix Gall está bien, si otros corredores que aspiran a meterse en esas posiciones, sean los corredores de Tudor incluso, están bien, pues adelante con ello, atacar y a ver si mueven el árbol. Y quizás pillan a más corredores, entre ellos puede ser Vingegaard en falso. Crono de 42 kilómetros y ha sucedido lo que tenía que suceder y es la victoria de Filippo Ganna. Pero lo que no esperáramos es que ha sido la crono más rápida en la historia de las grandes vueltas, con 54 kilómetros con 922 metros de promedio. Supera a David Millar, que la tenía en el Tour de 2003 en Nantes. Esa era la crono referencia como la más rápida y ahora es Filippo Ganna el que se la lleva. Estaba claro que iba a ganar, pero con esta soltura, solvencia, machacando, es decir, no esperábamos a lo mejor tanto. El corredor ha dicho que estuvo entrenando con el equipo desde que acabó Tirreno hasta el inicio del Giro. Estuvieron específicamente
preparando esta crono y que está muy contento porque al final, pues eso, ¿no? Que el trabajo del invierno se ha notado. En concreto ha dicho: creo que hemos hecho un gran trabajo este invierno. Se nota también en nuestros corredores de la clasificación general, como Timen está corriendo de una forma excelente con su segundo puesto, igual que en la terreno Adriático. Es un gran trabajo en equipo. Para nosotros esta es una gran victoria. Esperemos disfrutarla un poco esta noche. Después seguiremos concentrados. Y dice: me encantan las contrarrelojes largas como esta. Me alegra que por fin haya habido una buena crono para mí sin puertos de montaña. Esto es lo que ha dicho el ganador. 40 victorias como profesional, 31 de ellos contra el crono, si sumamos prólogo. Octava victoria en el Giro de Italia. La verdad es que son unos números fantásticos lo de Filippo Ganna, demostrando, pues eso, que ahora mismo los corredores que hay en el Giro de Italia, sin duda, era el mejor crono. Luego tendríamos que hablar si estuviera Evenepoel, a ver si uno contra el otro, a ver qué podía suceder, aunque últimamente Evenepoel le tiene un poco la moral ganada a Filippo Ganna. Y como decía, le mete un mundo al segundo, que es su compañero Tim Aresman, a 1.57, y que hace una crono, vamos a decir, una 1.54, perdón, y podemos decir que hace una buena crono, claro que la ha hecho, una buena crono, pero es que claro, tenía un bestia por delante. Y fijaros, Tim Aresman con esta crono se revaloriza como corredor de podium. La verdad es que llevamos 10 etapas del Giro de Italia y está haciendo un Giro de Italia muy solvente. Vamos a ver, el Giro todavía es largo, pero mi recuerdo de Tim Aresman es que suele fallar al principio de las carreras, no es que suele fallar al final de las carreras. A lo mejor al final de las carreras no falla porque ya no está muchas veces, pero mi memoria me dice que muchas veces falla al principio. Y si no ha fallado ya, eso quiere decir que va por buen camino y que podría ser un buen candidato para el podio. Ahora mismo, a día de hoy. Por tanto, segundo, Tim Aresman. Tercero, me alegro mucho por Remy Cabaña, que ha acabado a 1.58. También os había comentado que veía que Remy Cabaña, con el cambio de equipo, sabía ya, encontrado su nuevo sitio y volver a hacer buenas cronos. Cuarta posición para Soren Bax, muy bueno también el corredor de Piraneno, muy buena crono, a tenerlo en cuenta para en otras ocasiones. Ha quedado 10 segundos de Tim Aresman. Quinto, Derek Guy, ya sabemos que Derek Guy hace buenas cronos y nada, ha como mínimo limado un poco de tiempo, no con Tim Aresman, pero sí con los otros corredores que estaban por delante de él. Max Balcheit, sexto, a 2.17. Séptimo, John Pritz Petersen del Alpecin, también habíamos comentado que podía ser un corredor para el top 10. Octavo, Michael Ver en su línea, que suele hacer buenas cronos. Noveno, Lorenzo Milesi. Y décimo, Niklas Larsen. Hasta aquí, ninguna sorpresa. Más o menos todo lo que se podía esperar. En la posición número 11 encontramos a Ben O'Connor, a 2.48. Sí que es cierto que se ha dejado, 48 segundos con Tim Aresman, pero sí que también es cierto que le ha rebajado 18 segundos a Vinegar, y yo creo que es una buena noticia para Ben O'Connor. David de la Cruz, cuidado con David de la Cruz, que está haciendo muy buen Giro de Italia. Es decir, lo teníamos aquí un poco olvidado al corredor, pero me parece que se está reencontrando. Vamos a ver lo que aguantará en la montaña. De momento, bien, bastante regular dentro de lo que cabe. Y aquí, mira, en la posición número 12. Y tenemos que llegar a la posición número 13 para encontrar a Jonas Vingegaard a 3 minutos del ganador, y lo que es lo mismo, a 1.06 de Tim Aresman. Yo creo que es una crono muy discreta. También os había avanzado que mirando las estadísticas de Jonas Vingegaard le costaba hacer top 10 en cronos en grandes vueltas. Lo que pasa es que pensé que en este Giro quizás podría meterse en el top 10, pero mira, 13º a 3 minutos. ¿Hacemos saltar las alarmas con esta crono? Pregunto. Quizás se podría pensar que sí, incluso si añadimos que no está machacando en montaña. Total, que eso nos podría decir que no está al 100%, o que está guardando descaradamente en vistas al Tour de Francia. Lo que pasa es que en una crono es de 42 kilómetros, es muy difícil guardar. Yo creo que es complicado, limarte vatios para hacer la crono, porque te puede caer una pila de tiempo. Yo creo que estos 42 kilómetros llanos no son
normales, en grandes vueltas ahora mismo. Quizás Jonas Vingegaard no se haya visto en una de estas. Además, no es un especialista en cronos llanas. Sí que se le dan un poco mejor las cronos duras, pero las cronos llanas sí que es verdad que no se le acaban de dar muy bien. ¿Qué ha dicho el corredor? Dice, es una contrarreloj muy larga y llana y eso no es lo mío. Nunca he sido especialmente bueno en esto. Creo que hoy la superé bastante bien. Esa es la sensación que tiene. Me parece que es discreta, la verdad. Una crono larga como esta favorece más a los hombres fuertes. Cuanta más potencias tengas, mejor. Estoy bastante cerca del maillot rosa. Creo que habría estado bien tenerlo ya, porque llevar el maillot todos los días es motivo de alegría, pero por eso también estoy contento con el azul. Bueno, lo dicho, yo creo que crono discreta. Esperábamos, yo creo, en mi imaginario, que aquí Jonas Vingegaard le metiera más tiempo a la mayoría de corredores y que tuviera una distancia más grande. Por tanto, alegría, ¿eh? Alegría para nosotros, los que estamos siguiendo el Giro de Italia, porque las distancias, como veremos luego, se han acortado y eso quiere decir que la gente se puede sentir como más, ¿cómo voy a decirlo? Como más animada para buscar un ataque por la posibilidad de, oye, de tener una maglia rosa al alcance de la mano. Por tanto, contentos con el resultado, que sea discreto, pero contento para que todo quede un poco más apretado. Y el discreto puesto de Vingegaard ha hecho que Alfonso Lalio mantenga la maglia rosa por 27 segundos. También nos había comentado que creía que le iba a perder, el mismo corredor pensaba que le iba a perder, pero es que fijaros, si hacemos la media de cómo queda este corredor en cronos, la media está por encima del puesto 100 normalmente. Ha quedado en el puesto 41. Por tanto, puesto 41 me parece un puesto muy reseñable para lo que suele hacer este corredor. Ha llegado a 4.27. Claro, es que solo ha perdido 1.57 con Jonas. Yo esperaba que perdiera cerca de 3 minutos, que es lo que creía que iba a suceder. Por tanto, ole para el portugués y mañana va a tener un difícil día para continuar manteniéndose. Mañana va a ser una cuestión de piernas para el corredor portugués. Si sigue con buenas piernas, lo conseguirá. Si no sigue con buenas piernas, pues entonces lo va a tener bastante más complicado. Otros corredores de la general, Michael Storer a 3.05, es decir, a 5 segundos de Vingegaard. Markel Belocchi, fantástico Markel, el 17 a 11 segundos de Vingegaard, y como veréis, eso hace que se meta en el top 10. Yo creo que, bueno, es que queda mucho Giro por delante, pero de momento está haciendo muy bien las cosas Markel Belocchi, por tanto, vamos a alegrarnos por él. Puesto 18, Giulio Perizzari, yo creo que ha parado bastante bien el golpe, además, si de verdad está mal, como él dice, es un corredor que normalmente tampoco es que hagan malas cronos, y seguramente incluso tendría que estar por delante de Jonas Vingegaard, por tanto 18 segundos por detrás no está nada más para él. Jay Hindley 22 a 3, 31 segundos por detrás de Vingegaard. Egan Bernal 23 a 3.47, 47 segundos para Egan Bernal. Y ya casi nos tenemos que ir a Félix Gall, posición 33 a 4.22. Es que solo ha perdido 1.22. Yo esperaba que perdiera más. Alrededor de los 2 minutos esperaba que perdiera Félix Gall. Por tanto, yo creo que si echan las cuentas deberían estar contentos en casa de Decathlon. ¿Y cómo queda al final la general? Porque esto es lo que ha dado la etapa de sí. La general es Alfonso Lalio primero, segundo Jonas Vingegaard a 27 segundos, tercero Tim Aresman a 1.57, claro, la diferencia al final es de 1.30 todavía, es mucha diferencia. Cuarto Félix Gall, ha perdido esa posición, 2.24, por tanto casi a 2 minutos de Vingegaard. Quinto Ben O'Connor a 2.48. Sexto Jay Hindley a 3.06. Séptimo Michael Storer a 3.28. Octavo, ya Derek Guy se mete en el top 10 con 3.34 después de esta buena crono. Noveno Giulio Perizzari a 3.36 y Markel Belocchi décimo a 4.16. El que ha caído del top 10 y que me sabe mal, pero bueno, es que solo caben 10, es Matti Rondel, que ha acabado, está en la posición 11 a 4.45. Tenemos que ir a buscar a Egan Bernal en la posición número 13 a 5.39. Y lo que os decía de David de la Cruz, está en la posición número 15 a 6.37. Eso es por lo que respecta
a la general. La clasificación por puntos no cambia porque da pocos puntos la crono y sigue Paul Manier en primera posición con 130. La clasificación de la montaña no se ha movido porque no había ninguna cota, por tanto Jonas Vingegaard 111. Clasificación de los jóvenes, pues encabezada por Alfonso Lalio. Segundo, Giulio Pellizzari a 3.36. Tercero, Markel Velocki a 4.16. Y la clasificación por equipos, Team Visma primero, Red Bull Bora segundo a 1.40 y Neck Company Ineos, que ha subido a la tercera posición a 8.34. Y si queréis os hablo ya de la etapa de mañana, etapa número 11, miércoles 20 de mayo, se sale de Porcari y se llega a Chiavari. Son 195 kilómetros con casi 3.000 metros de desnivel positivo acumulado. Se atraviesan las colinas del Cinque Terre, esa tierra preciosa, que seguramente veremos imágenes muy bonitas durante la etapa de mañana. Y yo creo que aquí tenemos dos escenarios posibles. Bueno, os comento el final porque, vamos a ver, los primeros 90 kilómetros sí que tienen un par de ondulaciones, pero poco más. Luego, a partir de ahí, eso es territorio comanche, como se suele decir. Subidas y bajada constante. Solo hay, eso sí, 3 puertos bonificados con puntos de la montaña, pero hay una pila de subidas y bajadas que podrían ser puertos bonificados. Yo creo que es un muy buen día para la escapada, porque es un terreno difícil de controlar y corredores que tengan motor y que puedan conseguir una buena distancia en los primeros kilómetros, me parece que los van a ver en meta. Cosas interesantes. Hay un puerto, el Colle de... Igual, es que lo veo muy pequeñito. Bueno, está en el kilómetro 136, es decir, a 60 kilómetros, 9,9%. 9,9 kilómetros al 6,2%, que me parece interesante, pero es que luego tenemos otro puerto a 30-28, se corona 28, donde los últimos kilómetros, 2,4 kilómetros, son al 9,3%, es decir, que ahí se podría hacer bastante daño. Además, se corona, se baja y se sube otra cota, que son 4,6 kilómetros al 6,4%. Y esta ya se corona 12 kilómetros, es decir, bajar, y no es que llegue en bajada, sino que hay que hacer un pequeño escalón y luego una mini recta para llegar a meta. Me parece un terreno muy interesante, como digo, para la fuga, y por tanto creo que una fuga debería tener éxito. Eso sí, también puede pasar que los de la general, sobre todo, no creo que Vingegaard no espero que haga ruido en esta etapa, pero sí que, yo que sé, pues un Félix Gall lo intente, o incluso, no sé, Tine Arensman, si está recuperado de la crono, lo puede intentar, o los corredores del Tudor, por decir alguna cosa. Ben O'Connor, no sé si tendrá ganas de mover el árbol, ahora que se ha metido en la quinta posición, pues pueden hacer eso, y luego de retruc, como se suele decir, de rebote, Jonas Vingegaard, pues como el otro día, no quería ganar y al final ganó la etapa porque los otros se movieron. Vamos a ver, corredores para la escapada. Bueno, pues Giulio Ciccone, yo creo que aquí tenemos que contarlo, sí que es un terreno bastante bueno para él. Jan Christen, yo creo que también puede estar en las quinielas de todos. Jonathan Narváez, me parece que dependiendo de con quién vaya también puede ser peligroso. Lenen Van Empel, también creo que también podría hacer un buen papel. Vamos a ver si le queda gasolina a Guillermo Tomás Silva para intentarlo. Cristian Scaroni, además hoy ha hecho una crono bastante mala, por tanto se ha dejado muchísimo tiempo, es decir, que eso le da margen para atacar. Javi Romo, esperemos que esté por ahí Javi Romo intentándolo. Alessandro Piranello, me gusta también. Bob Pulse también creo que lo puede intentar, así le quita un poco de peso a Univet Ross Rocket, a ver qué puede conseguir. Andreas Lennesu, que ya lo intentó el otro día. No sé, Andrea Raccagni, vamos a ver si también lo puede hacer. Filippo Zana. Serían corredores, estos serían unos corredores que creo que pueden intentarlo y que pueden conseguir una victoria de etapa mañana. Os hablo de ello mañana, por tanto, y veremos a ver si al final ha sido carrera para la fuga o carrera para la general. Nos escuchamos mañana. Ya sabéis que si os ha gustado este podcast, me podéis dejar vuestro like. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.